Ovaj program sadrži plasiranje robe. Još jedno izdanje emisije Na klupi, a naš današnji gost je trener Efesa, Pablo Laso. Coach, antes que todo, muchísimas gracias. Un placer. Es un placer, es un honor hacer esta Igualmente. entrevista con usted. Y no sé por dónde empezar, porque tengo muchísimas preguntas. Toda su vida es baloncesto, desde su infancia. Sí. Empezó todo con su padre, sí. Pepe, después la carrera de jugador, la carrera de entrenador, los títulos. Pero sí. Yo sé que esta puede ser una pregunta un poco difícil, porque ha ganado muchísimo y tiene muchos recuerdos, sí. Pero si ahora piensa en un recuerdo muy bonito que siempre la hace sonreír, ¿cuál es este recuerdo? Pues mira, yo siempre digo que lo más bonito es jugar, aunque llevo muchos años de entrenador y lo disfruto mucho y he ganado, he perdido, he tenido noches buenas, noches no tan buenas, pero siempre tengo para mí un recuerdo de cuando ganamos la Copa del Rey con el Baskonia, con el equipo de mi ciudad. Yo fui jugador, fui elegido el MVP y es un recuerdo como muy especial, ¿no? Porque como jugador pues lo vives de una manera, como entrenador lo disfrutas cuando ganas, lo sufres cuando pierdes, pero rápidamente tienes que pensar digamos, en el siguiente partido, en el siguiente equipo. Y como jugador en ese momento fue un poco como explosión, ¿no? Como una sensación. Bueno, yo había empezado a jugar muy, muy joven y incluso me operaron de un codo y me hicieron ¿cómo se dice? Me durmieron y yo hablaba dormido y hablaba de ese partido. ¿En la anestesia? ¿En la anestesia? Exacto. Okay. Entonces hablaba de ese partido, ¿no? Y entonces me dijo el médico, bueno, ¿sabes que se estaba hablando del partido que ganaste la final la semifinal contra el Madrid, la final contra el Zaragoza en el año 95. Bueno, pues a mí me operaron en el 98-99 y el médico me decía que en la anestesia, dormido, hablaba de ese partido. Con lo cual, consciente e inconscientemente, creo que ese partido pues lo tendré toda la vida en la cabeza. Eso se llama pasión. Cuando sí, uno dice sí. que una persona tiene la pasión por lo que hace, eso se llama pasión. Sí, yo empecé, como tú has dicho, muy joven. Yo tenía una canasta en casa. Mi padre ha sido entrenador. Empecé a jugar en el colegio muy pronto. Luego me fui a Estados Unidos. Luego fiché por el Baskonia. Luego en el Madrid, en la selección. Y luego, pues, mi carrera de entrenador. La sensación muchas veces que el fin de semana libre no existe. Para mí es como, qué raro, ¿no? Que no voy a ver un partido de baloncesto o que no voy a jugar a baloncesto. Entonces, bueno, pues yo creo que eso sí que es un poco pasión, ¿no? Cuando te habla un amigo y te dice, mañana tengo que ir a trabajar. Bueno, es que para mí se ha convertido mi pasión en mi trabajo. Para mí tengo una gran suerte. Entiendo lo que quiere decir, porque si alguien quiere hacer ese trabajo tiene que tener una pasión muy grande. Y usted ha mencionado Estados Unidos, y si no estoy equivocada, tenía 15 años, ¿verdad? Sí, 15 Cuando años. se ha mudado allí. Sí. Y ahora es frecuente, ¿no? Ver los chicos que se mudan a Estados Unidos para aprender el deporte. Hace unos años no era tan frecuente. ¿Cómo fue esta experiencia? Mira, cuando yo fui, creo que fue en el año 83, o sea, hace ya casi pues 40 años, o más de 40 años, fue muy gracioso porque creo que íbamos 220 estudiantes de toda España a estudiar a Estados Unidos. Bueno, yo tuve la suerte de que, caí en una familia en la que estuve muy a gusto, jugaba en el equipo de la escuela y creo que fue una gran experiencia para mí, no solamente como baloncesto, sino también como vida. Ahora ha cambiado mucho. Ahora los jugadores, yo tengo un hijo que juega y ganan dinero por ir a jugar allí de muy jóvenes. Bueno, ha cambiado, hay unas reglas diferentes. A mí lo que no me gustaría es que por eso se perdiera esa pasión, ¿no? Esa pasión en la que yo recuerdo los partidos que jugaba allí, la sensación de que se hace como una fiesta antes del partido. Bueno, esa sensación no me gustaría que se perdiera, que los chicos que van a Estados Unidos, mantuvieran esa pasión, porque para mí nuestro deporte implica un poco tener esa pasión para ser un gran jugador, para ser un gran entrenador. Si no tienes esa pasión,
no es tan fácil. Y yo, pues cuando veo a gente que tiene esa pasión, que la transmite, que la vive, bueno, pues me alegro mucho. Pero, coach, ¿cuánto es difícil mantener la pasión en este momento cuando todos quieren los resultados, ¿no? Los clubes quieren los resultados, los trofeos. ¿Cuánto es difícil? Eso es difícil, sí. Es difícil porque, mira, tú vas a ver jugar a un equipo de niños y todo el mundo quiere ganar. Es inevitable. Y además tenemos que transmitirles eso. Si como entrenador nos diera igual, no. Pero si el ganar corta la pasión de un jugador, creo que nos equivocaríamos como entrenadores. Creo que es muy importante que esa pasión haga que puedan ser mejores jugadores, porque a la larga ganarás más partidos. Entonces, bueno, independientemente de que el resultado, seguro, es muy importante y todos queremos ganar y es obligatorio que tú entrenes o que juegues para ganar, creo que lo peor sería que solamente la victoria fuera la única recompensa. Creo que el mantener esa pasión sería clave en la mejora de cualquier jugador, de cualquier entrenador. Y usted ha siempre hablado de motivación personal, que es muy importante para los entrenadores, pero también para los jugadores. Sí, porque yo creo que estamos en una época en la que se habla mucho de la motivación. Bueno, eso está bien, ¿no? Entonces, yo mañana juego un partido de Euroliga, entonces tengo que motivar a mi equipo. Bueno, lo acepto, es así. Pero creo que también tiene que haber una motivación personal de cada jugador, no obviamente mía. Mía, por supuesto. Pero tienes que buscar el motivar a cada jugador en algo. Bueno, pues tienes que demostrar. Oye, yo no soy de los que reniego. Vas a ganar más dinero si juegas bien. Bueno, es una motivación. Tienes que buscar las motivaciones personales. Yo he entrenado a muchos jugadores y he estado con muchos jugadores de compañero y las motivaciones no son las mismas. Hay unos que juegan más, digamos, por dinero. Hay otros que juegan más, bueno, pues porque es su pasión, porque les gusta el baloncesto y porque quieren jugar bien. Hay otros porque juegan, bueno, es que como era alto, pues me dijeron de jugar a baloncesto. Y me gusta, es divertido. Bueno, tú tienes que ir buscando la motivación, ¿no?, de cada uno, porque todos tienen diferentes motivaciones. Entonces tienes que ser, de alguna manera, como entrenador, muy selectivo en eso, ¿no? Pues igual la misma motivación que puedes tener tú, puedo no tenerla yo. Entonces es muy importante hablar de motivación personal. Como entrenador, pues como entrenador también tienes que buscar la motivación, ¿no? Tienes que buscar qué es lo que te atrae, el equipo, el juego, la defensa, el ataque. Tienes que ir buscando motivaciones que te hagan a ti mejorar, ¿no? Y hay veces en las que no es fácil. No te encuentras con un jugador que no entiende lo que tú quieres transmitirle y a pesar de ello, ¿qué haces? No, le quitas. No, tienes que trabajar con él. Bueno, tú tienes que ir encontrando tus motivaciones como entrenador, que además creo que son muy importantes para algo que has dicho tú antes, ¿no? Mantener la pasión. El jugador piensa siempre a sí mismo. El entrenador tiene que pensar al equipo, a la química, que todo vaya bien. Es muy difícil, ¿no? Y algunas veces en su carrera ha tenido quizás un jugador que es un poco difícil, vamos a decir así. ¿Y qué hacer en estas situaciones? Bueno, no es fácil. Mira, esta es la pregunta típica para cualquier entrenador. Porque a todos nos gustaría entrenar a jugadores que son muy majos, muy buenos, que se llevan muy bien con su equipo. Bueno, muy bien, ¿vale? Y entonces, si hay un jugador muy bueno, que no es así, ¿qué haces? Tú quieres que ese jugador juegue porque es muy bueno. Bueno, yo creo que ahí está la habilidad del entrenador en intentar hacerle entender. ¿Lo vas a conseguir siempre? No, hay algunos jugadores que no puedes. Bueno, tienes que aceptarlo, pero tú tienes que dar el máximo por hacerlo o intentarlo. Porque es inevitable, si hablábamos antes de motivación personal, también es inevitable que tengan, entre comillas, ese egoísmo personal, ¿no? Es inevitable. La palabra egoísmo es como una palabra fea, mala. Suena mal. Yo creo que no tiene por qué. Tú tienes que aprovechar ese egoísmo personal para el bien de un equipo. Porque tú entrenas al equipo. Yo no entreno a esa persona. Yo entreno al equipo. Me encantaría que ese chico jugara mejor, que ese jugador jugara mejor, que su egoísmo fuera bueno para el equipo. Me gustaría y lo voy a intentar y estoy seguro de que lo voy a conseguir. Si no lo consigo, hombre, lo que no puedo hacer es, porque no consigo algo, dejar de intentarlo. Al contrario, mi obligación tiene que ser conseguir que
ese jugador, digamos que su motivación, su egoísmo, llámalo como quieras, sea bueno para el equipo. Y esto, pues, creo que es el trabajo de un entrenador, independiente de... Estamos hablando de cosas que no son casi técnicas, pero que son muy importantes. No es fácil el trabajo de entrenador. No. No es fácil, es muy difícil. No, era más divertido jugar. Sí, entiendo perfectamente. Bueno, y te reúnes con los ayudantes y tienes que filtrar las cosas que ellos te dicen, que pueden ser bueno para el equipo, que pueden no ser bueno. Tienes una reunión, tienes que preparar el partido, tienes que tratar con la prensa, tienes que tratar con los directivos, tienes que valorar lo que puede hacer el otro equipo, cómo se van a adaptar. Bueno, yo creo que el trabajo de entrenador es muy exigente y también, digamos que muy satisfactorio, ¿no? Porque cuando consigues eso, creo que tú también tienes una, digamos, una recompensa personal muy grande. El jugador, bueno, al final, digamos que esa motivación o ese egoísmo del que hemos hablado antes se queda más en ¿he jugado bien o he jugado mal? Sí. ¿No? Bueno, o hemos ganado. Los jugadores, a mí me gustan mucho los jugadores que no piensan en cómo han jugado ellos y que piensan, hemos ganado porque hemos jugado muy bien como equipo. Yo siempre me acuerdo que mi madre desde pequeñito dice que conoció a un jugador que llamaba a casa y decía, mamá, he ganado. Ah, muy bien, muy bien. Y cuando habían perdido decía, mamá, hemos perdido. Siempre con el mismo tono, ¿no? Con Siempre el mismo tono. Okay. Y todo esto me lo contaba mi madre cuando yo era muy pequeño, de un jugador. Y decía, mamá, he ganado. Como lo cual, como que había ganado él. Bueno, habrá ganado el equipo. No, hemos perdido, como diciendo, hemos perdido todos. Bueno, ya está, no sería... Creo que no sería justo criticarle, él lo ve así, entonces ahí la labor del entrenador es un poco eso, el conseguir que él se sienta parte de un grupo para lo bueno y para lo malo. Muchas veces esto pues es muy satisfactorio también para el entrenador. Usted ha ganado muchísimo en su carrera, ahora necesito 3 horas y quiero hablar de todos los títulos, Sí. pero ¿cuál es el secreto de Pablo Lasso? Bueno, hay una cosa que intento siempre con mis jugadores es... para lo bueno y para lo malo soy muy directo. Me gusta ser directo. Si hay una cosa que no me gusta, se la digo. Si hay una cosa que creo que debo buena decírselo, me cuesta más. A veces parezco más crítico, pero creo que es bueno decírselo porque creo que les debes hacer pensar en por qué les dices eso. A mí me gusta ser directo. Y hay veces que yo mismo me gustaría alabarles mal. O sea, alabarles más, como decirles, has hecho muy bien esto, has hecho muy bien esto. Intento ser muy positivo, pero me sale menos, porque me sale más corregirles los errores. Bueno, digamos que es una manera de ser, pero lo que sí intento es que ellos demuestren en el campo una pasión por el juego, que se divierten jugando, que transmiten, que la gente que les va a ver disfrutan porque ellos están disfrutando. Eso, bueno, a veces no es fácil, ¿no? Pero tienes que conseguir que la gente que nos va a ver, que digan, bueno, es que aquí hay un entrenador que hace que su equipo juegue bien, que hace que su equipo transmita y nos sentimos identificados con eso. Yo creo que para mí eso es muy importante, porque además creo que es básico para luego ganar partidos. Usted es de Victoria y puedo imaginar que la conexión, ¿no?, con Baskonia es muy especial, Sí. pero bueno, con Madrid ganó muchísimo, Sí. ganó 22 títulos. Sí. ¿Verdad? Y tengo una pregunta, ¿cuánto gana mucho con un equipo? ¿Cuándo tiene una conexión tan fuerte? ¿Cuánto es difícil dar una vuelta, empezar de nuevo? Bueno, yo en el Madrid mi motivación era que creo que tenía un grupo de jugadores con los cuales, bueno, yo iba creciendo poco a poco. A mí ha pasado el tiempo, llevo mucho tiempo fuera del Madrid, pero sigo viendo jugadores muy importantes, muy decisivos, que ya estaban cuando estaba yo. Bueno, eso habla muy bien para mí de mi trabajo y del trabajo de ellos, por supuesto, ¿no? De cómo se han sabido mantener en la élite a un nivel altísimo. Pues Tavares, Yul, Gavidec, Campazo, jugadores súper reconocibles. Bueno, después en el Bayern, bueno, pues el Bayern fue para mí la primera experiencia internacional como entrenador. Bueno, ganamos la Liga, la Copa, la sensación es muy buena. Siempre buscas una motivación. Bueno, pues salgo fuera, pues tal. Volver a casa al Baskonia como entrenador, pues para mí era una motivación súper especial, al punto en el que yo creo que hasta mi autoexigencia no fue buena. O sea, yo mismo era el primero que
para mí tenía que ganar todos los días, tenía que el equipo jugar muy bien. Bueno, no, de alguna manera el estar en casa me motivaba incluso demasiado, que hay veces en las que digo, hay que tener una motivación, pero también hay que saber relativizar las cosas. Bueno, ahora estoy entrenando en Turquía. Bueno, dices, coño, en Turquía, eso está, como dicen mis amigos, eso está muy lejos. Bueno, yo tengo que buscar la motivación, creo que estoy en un gran club, en un club histórico, y bueno, yo creo que poco a poco, como entrenador, vas buscando las cosas que te hacen que puedas transmitir la pasión que tienes por el baloncesto. Mira, yo me acuerdo cuando empecé a entrenar, un agente, que es amigo mío, le explicaba a otro entrenador que Pablo Laso, que como jugador había jugado en la selección y tal, que estaba entrenando en tercera categoría en España. Y se lo decía a otro entrenador. Y esa conversación con este agente, con este amigo mío, era como, bueno, mira lo que ha hecho Pablo Laso, porque su pasión es el baloncesto, se ha ido a entrenar a un equipo de tercera categoría. Yo en ese momento no lo pensaba. Probablemente mi familia pensaría, este chalao que se va a entrenar. Bueno, pero era mi pasión, era lo que quería hacer. Y eso no ha cambiado. O sea, han pasado 20 años y sigo teniendo esa pasión. Yo me levanto por las mañanas y pienso, tengo que ir a entrenar, tenemos que hacer esto en el entrenamiento, tengo este jugador, tengo que... Pues hombre, no es lo mismo entrenar, yo qué sé, a Shane Larkin que entrenar a Tavares, son jugadores diferentes. Pero al final el entrenador tú tienes que adaptarte a lo que tienes e intentar sacar el máximo de cada jugador. Y para que, sacando el máximo del jugador, saques lo máximo del equipo. Yo creo que esa motivación personal siempre debes tenerla. El día que la pierdes te va a costar mucho porque vas a ir a trabajar sin esa motivación y yo creo que el entrenador de baloncesto la necesita. Me acordé de una cosa y quería preguntarle algo. Me acordé de una entrevista suya. Un periodista le preguntó una cosa en la rueda de prensa hace 2 años, cuando usted ha vuelto a Baskonia, sí. Y le han preguntado, coach, ¿tiene un poco de presión, no? Porque usted es de Vitoria y sí. Está entrenando el Baskonia y usted ha dicho algo muy interesante. Ha dicho que su primer partido con el Baskonia como jugador, alguien ha dicho, este chico juega porque es de Vitoria, ¿no? Sí. Era un crío y sí. No sabía cómo gestionar sí. Un poco la presión, pero ahora creo que no es un problema, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, la presión existe para todo el mundo. Me gusta es que haya la sensación de que, por supuesto, tú aceptas esa presión, pero a la vez esa presión te obliga a hacerlo bien. Bueno, yo lo veo un poco así y qué duda cabe que para mí siempre he intentado que ese ejemplo que has puesto, de yo jugué mi primer partido con el Baskonia con 16 años, pues siempre va a haber alguien de fuera que diga, va, juega porque es de Vitoria, va, entrena en no sé dónde porque no sé qué, Bueno, eso tienes que vivir con ella, esa presión existe. No sé si hoy hay un partido de fútbol. Si mañana por la mañana leemos el periódico, ha habido un partido de fútbol, uno ha ganado y otro ha perdido. Estoy seguro que habría presión para que uno ganara u otro perdiera. Bueno, yo creo que esto es parte del deporte y en el baloncesto existe. Y yo creo que tú tienes que de alguna manera ser capaz de llevar eso lo mejor posible. Y yo pues lo aprendí muy pronto y he intentado que siempre sea esa presión trasladarla a lo que antes hablábamos, a tener la motivación y la pasión por hacerlo bien. Sí, bueno, ahora podemos decir a este señor que ha dicho, este chico juega porque es de Vitoria, mira mis títulos, ¿no? Bueno, sí. Puedes mirar. Bueno, yo cuento siempre que hubo un profesor que yo creo que tenía 12 o 13 años y yo estaba todo el día jugando baloncesto. Y hubo un profesor en el San Beator, que era el colegio al que yo iba, que, bueno, no sé, por algo que no hice o llegué tarde o lo que fuera, me dijo, sí, tú sigues con eso del baloncesto, a ver si el baloncesto te va a dar de comer. Bueno, digamos que he tenido la suerte de que el baloncesto ha sido mi trabajo durante muchos años y probablemente ese profesor ese día, pues si le hubieran dicho lo que yo he hecho en mi carrera como jugador y como entrenador, pues diría, pues no sé si he acertado mucho. Con lo cual, bueno, es una anécdota, pero sí es verdad que para mí el baloncesto ha sido siempre mi vida. Coach, ¿cómo ha cambiado usted? Porque siempre decimos que el baloncesto cambia, ¿no? Cambia el estilo, cambian los jugadores, cambian las dinámicas, pero ¿usted cómo ha cambiado? Bueno, yo creo que hay una cosa que es inevitable, te vas haciendo más tolerante.
Vamos a ver si explico un poco esto. Hay cosas que entiendes más, ¿no? Obviamente porque cambian los jugadores, cambian pues, los estilos. Entonces tú tienes que abrirte un poco la mente y aceptar pues, que igual hay cosas que hace 25 años no se hacían, que ahora se hacen. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace 25 años sería inimaginable que un equipo no desayunaran todos juntos a la misma hora, ¿no? Por ejemplo, era una regla. Yo cuando jugaba hace 20 años, pues todo el mundo, pues se desayuna a las 9, pues todos a las 9 desayunan. Bueno, han pasado mucho tiempo. Cuando hace 25 años jugaba yo, había 2 americanos o 3 americanos, y casi todos pues del... Y casi todos base, ¿verdad? Sí, casi yo era todos base. Sí. Y jugaba. Ahora, bueno, pues en el EFES yo tengo jugadores americanos, un jugador de Bahamas, turcos, tengo jugadores franceses, con lo cual hay diferentes nacionalidades. Bueno, en Alemania igual, en España igual, con lo cual el equipo se ha hecho muy, muy internacional. Entonces tú te vas adaptando, no tolerando, te vas adaptando. Sí. Entonces, bueno, pues si los turcos no desayunan, ¿tú les vas a obligar a desayunar a las 9 de la mañana? Bueno, te tienes que adaptar, adaptarte. Sí. Yo creo que esto es obligatorio. Bueno, los estilos de juego, las capacidades de los jugadores. Yo creo que en todas estas cosas el entrenador está muy obligado a adaptarse. Y probablemente a lo que te he dicho al principio, a ser más tolerante, a ser más, digamos, a tener la mente abierta a las nuevas situaciones, ¿no? Buenas y malas, que hay de todas, ¿eh? Hay algunas buenas y otras que a mí no me gustan, pero si se deciden así, pues tienes que adaptarte de alguna manera. Puedes estar de acuerdo en algunas y en otras no, pero al final yo creo que la obligación del entrenador es adaptarse a todas esas situaciones. Yo estoy un poco triste porque tenemos que terminar la entrevista, pero me gustaría hacer muchas más preguntas. Pero ahora tengo la pregunta más difícil, coach. Si usted fuera yo, ¿qué pregunta haría a Pablo Laso? ¿Qué le preguntaría a Pablo Laso? Sí. Algo que nadie nunca ha preguntado. Algo difícil. Algo difícil. ¿Cuándo va a ser el día que deje el baloncesto? Está bien, coach. ¿Qué día va a dejar el baloncesto? No lo sé. Por eso es tan difícil. Haga, por favor. Exacto, por eso es tan difícil la pregunta. Porque no lo sé. Yo hay días que has perdido un partido, estás en casa, solo, dándole vueltas, y dices, esto ya vale, no puedo estar así, lo dejo. ¿Cuánto me dura eso? Si al día siguiente estoy pensando, tenemos que cambiar esto, tengo que hacer lo otro. Bueno, yo siempre digo que el día en el que me dé igual, no me dan igual las cosas. Hay veces en las que tú puedes tener más motivación, menos motivación, puede que te gusten más unas cosas, puede que te gusten menos. Yo creo mucho en la profesionalidad del entrenador, pero creo que el día que realmente yo no tenga esa motivación o esa pasión dentro, ese día creo que seré justo conmigo mío y diré, se acabó, me voy, lo dejo de entrenar, pero fíjate que la pregunta es difícil, no lo sé qué día va a ser. No queremos, coach, que deje, queremos que gane porque nos encanta ver usted en la cancha y muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, coach. Ovaj program je sadržao plasiranje robe.